Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Harto Ruido, el podcast de Haz Ruido. Ya nos encontramos en el capítulo 44 y nuevamente se encuentra con nosotros un diputado que sé que ha hecho mucho ruido en el Congreso del Estado, en la actual legislatura. También lo hizo en la anterior, en la que estuvo como diputado. Él es Alejandro Cuevas Mena, de Morena, en el que vamos a platicar de muchos temas interesantes. Quédense con nosotros, seguimos haciendo ruido. Diputado Alejandro Cuevas, le agradecemos mucho por estar nuevamente con nosotros aquí en el podcast, por haber aceptado esta invitación. ¿Qué tal, Ever? Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por la invitación y por platicar de los temas que están sucediendo en estos momentos en el Congreso. Oye, qué bomba en el Congreso, con la comparecencia con el informe de Jacinto Sosa, el director de la Agencia de Transporte de Yucatán, tiró una bomba ahí en el Pleno, ¿no? ¿Cómo lo recibieron ustedes? Hoy, como dirían en mi pueblo, quedé en shock. O sea, la neta que... O sea, fíjate que no pensaba yo participar ese día, yo estaba tranquilo, pero escuché atentamente el informe que dio Jacinto Sosa, el licenciado Jacinto Sosa, porque además es la Agencia de Transporte, como un preámbulo, fue creada en la administración anterior. Uh-huh. Y la mayoría panista del Congreso del Estado, junto con sus atláteres de ese entonces, crearon esta agencia y la volvieron un órgano autónomo para que nadie pueda tocar y para que nadie pueda cambiar. Para que puedan estar que puedan estar cómodos haciendo sus business y sus negocios. Y a raíz de eso cambiaron al Poder Judicial, cambiaron al Auditor Superior del Estado, cambiaron al Fiscal Anticorrupción, cambiaron todo para protegerse 15 años. Yo en buena onda digo que qué bueno que no se les acordó poner al Secretario de Finanzas por 15 años, porque lo hubieran hecho. Claro. Y tenían los votos para hacerlo gracias a los que están hoy en el basurero de la historia. Y miren, este informe es un informe que para empezar empieza reconociendo que las unidades de transporte, 733 que se compraron, son buenas, que tienen tecnología, que tienen internet, que tienen accesibilidad para las personas con discapacidad. Accesibilidad para las personas con algún tipo de discapacidad, y que era una idea buena, que se pervirtió y se corrompió. Y hoy el sistema de transporte per se es insostenible. Esas fueron las palabras del licenciado Jacinto Sosa. Pero dio datos que ahorita te los voy a señalar, sobre todo los más escandalosos, porque ya meterse al vuelto de la manteca, como dicen, no es tan importante. Dio datos escandalosos, pero al final dijo, no voy a poner pretextos para rescatar y hacer sostenible este proyecto de transporte, lo cual plantea que a la ciudadanía le debe de quedar claro, y así lo señaló el gobernador en su Facebook Live, de decir, el sistema de transporte no se va a acabar, no se va a cambiar y no vamos a regresar al pasado, que el mismo PAN y sus atláteres crearon. Acuérdense que el PAN y el PRI se han dividido el gobierno durante toda la vida. Entonces, ¿a quién le echan la culpa? No se lo puede echar a Morena. O sea, y también que le quede claro a la ciudadanía que el único que ha hablado de un aumento a la tarifa es el presidente del PAN. Nadie ha planteado un aumento a la tarifa más que el presidente estatal del PAN, que dice, bueno, pues si es sostenible, lo más que puede pasar es aumentar el precio que paga la gente para usar el transporte. Porque no tienen creatividad, no tienen idea, no tienen preparación y son altamente corruptos. Nosotros lo que estamos planteando, la cuarta transformación, es hacer las cosas con honestidad, con transparencia, que se hagan bien, que las ideas buenas funcionen. Y lo que plantea el gobernador es solicitarle al director de transporte que se haga una auditoría, que se haga para conocer estudios, la situación. Claro, una auditoría a fondo de los manejos de la lana, pero una auditoría también del funcionamiento del transporte público en general. Llamó mucho la atención que Jacinto Sosa hizo énfasis en de que el sistema Viven se convirtió en un negocio privado para algunos cuantos, supongo que empresarios del transporte, y a costa del pueblo. No, mira, a los empresarios del transporte los liquidaron. La Alianza de Camioneros y todos ellos los abandonaron. A los transportistas de los pueblos, de los municipios, de las rutas donde no hay tanto pasaje, los abandonaron, los condenaron a la quiebra y a
que sigan teniendo unidades deterioradas y muy antiguas, y solo privilegiaron a un grupo de empresarios que ni son transportistas porque no manejan los camiones, en donde seguramente varios políticos de la administración anterior son socios y hoy están cobrando. ¿Son partes del business? Son autores del business y parte, les toca una buena parte del negocio. Entonces, plantea Jacinto Sosa un escenario en el que dice, tal y como son las cosas. Uno, los camiones tienen mucha tecnología. Bueno, si tenemos tecnología para saber cuánto tiempo va a tardar el autobús en llegar a un paradero, cuántos kilómetros o metros le hace falta para llegar al paradero, no podemos entonces, con ese GPS y esa tecnología, pagar el precio justo de lo que trabaja un camión. Te pongo como ejemplo, un camión trabaja al día entre 230 kilómetros, a lo mucho 250 kilómetros, y le estamos pagando 275 kilómetros garantizados. O sea, digo, ¿en qué trabajo te pagan el doble por trabajar la mitad? O sea, digo, es totalmente ilógico. En eso, solo en eso, se están yendo 264 millones de pesos. Él señala que hay un déficit de aproximadamente 1.860 millones de pesos anuales. Ese es el déficit comparado entre lo que entra de recaudación por pasajes, cobros, etcétera, que son como 1.300 y tantos millones, y el gasto que se tiene que hacer, que son 3.000 y tantos millones. Ese es un déficit. Pero aparte de ese déficit, se hicieron estos gastos y se hacen estos gastos que se tienen que corregir. Y me gusta cómo lo plantea Jacinto. No es caiga quien caiga, sino es una amenaza, no es una venganza. Es poner las cosas en orden, que la gente tenga un servicio bueno, bonito, económico, pero que no esté plagado de corrupción. Y se va a componer, porque hay la voluntad, hay la capacidad y hay las ganas para hacerlo. Entonces, fíjate, ahí tienes 264 millones de pesos. Compraron millones de pesos en tarjetas azules. ¿Te acuerdas las que empezaron a repartir, que tenían colores y todo? Bueno, de esas cambian el sistema. El sistema de cobro. El sistema de cobro. Esas ya no sirven. Entonces, de las que sobran, que quedaron en la bodega, fíjate que no tienen ninguna idea de planeación. Más de 36 millones de pesos en tarjetas. ¿Qué se va a hacer con esas tarjetas? Oiga, se las podemos vender a Cortasec para que utilicen su nuevo trabajo. Ahí en Quintana Roo. Sin problema. O sea, y al precio que las compraron. Oye, tú ibas a una tienda de conveniencia, no quiero decir marcas, y comprabas una tarjeta de débito en 10 pesos. Y te servía para todos los bancos y para todos los pagos y para todas las tarjetas. Bueno, estos compraron estas tarjetas en 80 pesos cada una. Es una burla. Entonces, bueno, business por todos lados. ¿Qué se va a hacer con eso? Aunado a eso, el nuevo sistema no funciona. No funciona adecuadamente. El usuario hoy no puede saber cuánto tiene de saldo. Se quiere subir a un autobús y no lo dejan porque no aparece su saldo. Y se pagó 228 millones de pesos por eso, y se hizo un contrato a 15 años por 200 millones de pesos anuales. Además de eso, hay 180 millones de gastos que no son necesarios. Además de esto, fíjate, pagar kilómetros que no se trabajan, que no se recorren. Ahí está el negocio, ¿no? De que, bueno, te voy a pagar, no importa que no termines lo que debería marcarte, ¿no? Pero si tienes la tecnología para hacerlo, ahí lo mides. Para medirlo. Y mira, algo escandaloso. Digo, por demás. Y los diputados del PAN nos dieron la razón. Uh-huh. Nos dieron la razón porque nadie rebatió eso. Rentaron 8.800 metros cuadrados. Un terreno de 8.800 metros cuadrados en 22.2 millones de pesos mensuales. A una renta por 15 años. Para el CETRAM, ¿no? Para el CETRAM. Un terreno de 8.800 metros cuadrados. Le vamos a pagar al dueño de ese terreno 333 millones de pesos en 15 años. Además, le vamos a hacer un edificio que ya se hizo, que quién sabe cuánto costó, que se le va a quedar. De ser robadera, se le va a quedar al dueño. Porque nunca el Estado va a ser propietario de ese bien, porque es rentado a 15 años. O sea, imagínate, ayer yo fui a este lugar. Estaba completamente vacío. El espacio que utiliza el transporte para estacionarse son a lo mucho 400 metros cuadrados. Y estaba vacío.
hice más de media hora y estuvo vacío. No se está utilizado por parte de los camiones. No, y llueve, truene y relampaguee, se le pagan 66,000 pesos diarios al propietario de ese terreno por poner un pedazo de tierra. Oye, todo eso que se está señalando, lo que se está diciendo hoy, no solo se robaron la lana, hicieron un sistema sin planeación, sin un estudio de factibilidad, basándose en un estudio del 2012, del 2014. Diputado, o sea, si uno fuera mal pensado, pensaría que este sistema se creó bajo la justificación de la movilidad, de que se necesitaba mejorar el transporte público, pero la realidad es que era hacer negocio, business por todos lados, ¿no? Porque me está hablando de lo de las tarjetas, me está hablando de que hicieron lo que dice el señor Sosa, que es el paradero más caro de Latinoamérica, y no le están pagando, o sea, le están pagando los kilómetros aunque no los cumplan. Entonces vemos diferentes... Es una buena idea ejecutada por bandidos de cuello blanco, que solo vieron per se la utilidad para ellos y sus socios y que lo paguen, y no el beneficio de la gente. Entonces toda la gente le dice, oye, ¿te quieren quitar tus camiones? No, nadie está planteando quitar los camiones, porque además, si ya se gastó el dinero, si ya se invirtió, hay que usarlos. Hay que usarlo, hay que volverlo sostenible. Y porque a la gente le gustan esos camiones. Además. Claro, pero además hay que volverlo sostenible, hay que volverlo una buena herramienta para que la gente tenga un transporte bueno, bonito, barato y eficiente. Porque también tiene sus ventajas eso de que en la aplicación puedas ver en dónde va a llegar el camión, ¿no? Totalmente. Y que las personas con discapacidad, pues, los que traen con su bicicleta, todo eso, yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Ya lo dijo el gobernador, que no se va a cancelar ese sistema. Lo que se va a hacer es optimizar. Y lo que se va a hacer es denunciar todas estas anomalías que nos están costando a los yucatecos lo menos 1,200 millones de pesos en bisteques. Oiga, diputado, ¿pero quién fue el culpable de todo esto? ¿Fue el exgobernador Mauricio Vilauza? Mira, el principal impulsor fue el exgobernador, y el que lo operó todo fue Cortasec. Rafael Hernández Cortasec. Él fue el que lo operó todo con autonomía para que el otro se lavara las manos y dijera, bueno, pues, es autónomo. Pero si tú te das cuenta, todo este entramado era para cubrir 15 años. Para seguir gobernando 15 años. Bueno, le renuncia a Cortasec, agarra sus maletas y se va, y se descubre eso. Imagínate que tú te manden a un trabajo donde tienes toda la tecnología del mundo, donde pagas cientos de millones de pesos en tecnología, y empieza a abrir cajones y aparezca dinero. De la nada. Más de 700,000 pesos. Más de 700,000 pesos en cajones para sus chicles del anterior director. O sea, es una burla. Y hoy los diputados del PAN, en lugar de decir, bueno, pues que se investigue, que se presenten las denuncias, que se castiga, que hay que castigar, pero dejemos un sistema de transporte bueno para la gente. Dicen, quieren subir el transporte. Eso harían ellos. Cargarle el costo a la gente, al pueblo. Pero nosotros no estamos planteando eso. Lo que está planteando el licenciado Jacinto Sosa es reorganizar o hacer una reingeniería, auditar, vigilar y poner orden administrativo. No puede ser que en una casa aparezcan 700,000 pesos y nadie te había dicho que quedó un clavo. Pues. ¿Y cuál sería la solución? ¿Se podría analizar la posibilidad de hacer un empréstito para...? Porque me hace mucho ruido esto del déficit, ¿no? De 1,860 millones de pesos anuales. ¿O qué se tendría que hacer? ¿Terminar contratos? Mira, para empezar tiene que haber un estudio de factibilidad. Y tiene que haber un estudio técnico. Y tiene que haber un organigrama organizativo funcional. Y tiene que escucharse a la gente en las rutas, en los paraderos. Eso es lo que se ha hecho desde un principio. Lo que se debe de hacer para hacer un proyecto que tenga perspectiva a futuro. ¿Fue improvisado? Totalmente improvisado. No hay un estudio. De hecho, hay una denuncia, lo escuché ayer en la entrevista, hay una denuncia por sustracción de documentos, porque los panistas dicen que sí hay, pero en las oficinas no están, y en el acta de entrega y recepción no están los proyectos. Entonces, yo creo que esto es muy grave, pero tenemos un gobernador a la altura de las circunstancias que no se va a echar para atrás, que no le va a sacar al tema y que no le va a cargar el costo de estas corruptelas
al pueblo. El gobernador Joaquín Díaz Mena, sus compromisos con la gente, lo vemos en los programas sociales. Solo para que tengas una idea. Estos 1.200 millones de pesos que se utilizaron mal, si le puedes llamar de alguna otra forma, en pago excesivo de kilómetros, en rentas de terrenos a costos de compra, en los sistemas, en las tarjetas, etcétera, etcétera. Se podría dar un apoyo bimestral de 2.500 pesos a más de 124,000 personas. Llámale mujeres autónomas, pero a más de 124. O sea, le estaríamos dando a la semana a más de 125,000 personas 300 pesos diarios. O sea, semanales, perdón. O sea, de ese tamaño es el cantidad de dinero, ¿no? Claro. Pero vemos que una de las empresas beneficiarias, y creo que también habría que sentarse con ellos, es ADO, ¿no? Se va a tener que sentar el director del transporte con todos los concesionarios a hablar de la realidad, que también es delito grave la corrupción, pero también es delito grave la complicidad. Uh-huh. O sea, tú no puedes ser cómplice. O sea, el que a mí me vengan a rentar un terreno y me den 66,000 pesos diarios por el terreno, oye, pues, cabrón. Solucionada la vida, ¿no? O sea, no, además, oye, pero ¿y por qué? Oye, puta, ¿ya le avisaron a Mara, de la gobernadora de Quintana Roo, de esto? Porque, bueno, al final cuando Contesec se fue a trabajar ahí, ¿no? No lo sé, yo no tengo contactos con la gobernadora de Quintana Roo, absolutamente ninguno. No la conozco. Pero lo que sí conozco es lo que ya se informó de este personaje, ¿no? Entonces, que hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien, y que la gente tenga la tranquilidad de que se va a ponderar, se va a poner por delante el bienestar y la movilidad de la gente. De hecho, hoy hay una reunión del director de transporte con el secretario de Seguridad Pública y Vialidad, con la alcaldesa de Mérida, que también se plantea preocupada porque quiere un buen servicio para los meridanos y las meridanas, y con las autoridades que tienen que ver con el tema, para entre todos agarrar al toro por los cuernos. ¿Está a tiempo de solucionarse, diputado? Totalmente está a tiempo de solucionarse. Tendremos que tomar las medidas que se tengan que tomar sin violar la ley, porque hay contratos firmados. O sea, con esta plataforma, este sistema de recaudación, hay un contrato a 15 años. Con el de la renta del CETRAN hay un contrato a 15 años. Con las concesiones están a 15 años. O sea, todo esto hay que sacar y cambiar esos contratos que son leoninos. O sea, estos contratos no los tienen ni los agiotistas de los pueblos que te cobran el 10% mensual. O sea, no, hay que cambiarlo. Yo llamo a la buena voluntad, a que los empresarios seamos honestos, que valoren sus gastos, su costo-beneficio, su utilidad, que tengan utilidades justas, que tengan utilidades, decía el presidente López Obrador, no está mal ganar el 10, el 15, el 20% de manera honesta, pues arriesgas tu capital, arriesgas tu dinero, pero aquí no arriesgas nada. O sea, tú contratas un crédito por 100 millones de pesos con la garantía de que lo vas a recuperar a la vuelta de la esquina. Oye, este terreno, ponle tu ojo de buen cubero, que así lo calculaban ellos, 5,000 pesos el metro cuadrado te cuesta en esa zona. Uh-huh. Por 8,845 millones de pesos. En 2 años ya recuperó el valor del terreno. Y le quedan seguir cobrando 13 años más. Y después de esos 15 años, sigue siendo dueño del terreno. No, a mí que no me inviten a esas cosas, por favor. Yo no quiero ser recordado en la historia como alguien que le robó dinero al pueblo. ¿Y quién será ese terreno? No lo sé. A ver, es una buena pregunta. Habría que investigar de quién es. Y bueno, y reiterando entonces la pregunta, ¿usted cree entonces que fue el negocio de Vila? Porque aparte, siempre nos hemos preguntado, y creo que incluso usted en la tribuna, ¿qué hizo el gobierno de Vila? Y lo que uno destaca, porque pues no hubo grandes obras, no hubo grandes proyectos, las obras que se construyeron eran el presidente López Obrador, y una cosa que siempre le destacaban al exgobernador Mauricio Vila era precisamente la implementación del sistema de transporte. Era lo que le aplaudía a mucha gente, y ahora resulta que es un negociazo. Mira, para empezar, es algo que se hizo sin un estudio, es algo que se hizo sin un estudio de factibilidad, sin un estudio técnico, sin trazos de vialidad. Aunado a eso se gastaron 350 millones de pesos pintando las
las carreteras, para las ciclovías, que no sirven para nada, porque si no hay una cultura y no creas una cultura de cuidado al ciclista, al peatón, etcétera, no tienen caso que pintes calles. Ya se borraron, por cierto. Sí. Y ya se quitaron los topes y todo. O sea, se hizo mal planeado, pero se le vendió a la gente los camiones y la gente lo compró y yo lo entiendo. Y qué bueno que les cambiaron esos transportes. Yo nunca, yo prefería caminar. Cuando llegaba de Jalachó, del San Juan a Santiago, en vez de tomar el camión de Reforma, me iba caminando. Igual en el centro, cuando terminaba mis clases, me iba caminando. O sea, nunca, solo cuando había que, cuando abrieron Francisco Montejo, pues ya entonces uno tenía que ir en camión. Cuando no, todo se hacía caminando y las unidades estaban malísimas. Qué bueno que se hizo eso. Y ahora lo que se trata no es una cacería de brujas, sino es entender que están mal las cosas y que hay que corregirlas. Y que hay que corregir lo que se tenga que corregir y hay que apuntalar lo que se haya que apuntalar. En ese sentido yo tengo mucha confianza porque además no se está actuando de mala fe, ni con venganza, ni siquiera, fíjate, fue una idea que el director de Transporte Nuevo se le haya ocurrido sacarlo a la luz pública. No, los mismos panistas pusieron en la ley que cada año fuera a dar un informe el director de transporte. Y además te voy a decir una trampa que pusieron en la ley también. Que cada año se actualicen los precios del transporte. O sea, garantizaron en la ley que cada año subiera el costo del transporte. Y lo hicieron los panistas. Morena no tenía ni diputados porque los escasos que tenían se fueron al basurero de la historia, al PRIAN, salvo honrosas excepciones como mi amiga Yasmín Villanueva. Ahí está. Ellos ya pusieron. Por eso el presidente del PAN dice, va a aumentar el precio del transporte, va a aumentar las tarifas, pero ustedes lo pusieron. No lee eso, ¿qué es el cerebro? ¿No? Entonces, digo, eso hay que valorarlo y que la gente tenga la confianza de que se van a solucionar para bien esto, ¿no? Porque no se trata de que se le afecte a la gente ni regresar al pasado. Como en una entrevista que le hicimos así al patrón, no se trata de llevarse entre las patas a la gente. Al final de cuentas, la gran mayoría necesita el transporte. E insisto, también creo que hay cosas interesantes, importantes, como por ejemplo la ruta periférico, el que puedas bajar, que sea no sea tan alto para que puedas subir con las sillas para personas con discapacidad, lo de la bicicleta que usted comentaba, o sea, cosas interesantes. No, yo, la presidenta de Mérida, de verdad, leí unas declaraciones el día de hoy que hizo ayer en el sentido de que se le nota preocupada para que a la gente se le dé un servicio de transporte digno de las y los yucatecos. En ese sentido, creo que se trata de resolver el problema, pero no se trata de resolver un problema y hacer como que no pasó nada. O sea, porque no se va a resolver el problema. Si seguimos pagando 260 millones de pesos más de kilómetros no recorridos, si seguimos pagando 200 millones más de un sistema que no funciona, si seguimos pagando 22 millones de pesos más de la renta de un pedazo de tierra, oye, pues dime qué negocio aguanta pagar 66,000 pesos diarios por un pedazo de tierra. Dime qué negocio lo aguanta. Claro. Así es. Pues estaremos pendientes de este tema, seguramente usted también, y seguramente el debate continuará en el Congreso del Estado. Y bueno, y hablando precisamente de esto, ¿cómo considera usted que han sido estos primeros meses de la legislatura en el Congreso local, en donde por primera vez Morena es mayoría? Sí, mira, ha sido una legislatura diferente a las demás. Lo quiero señalar porque la oposición trata de vender de que no es así. Nosotros hemos actuado con oídos abiertos. Se ha incluido propuestas de la oposición. Te quiero decir que hoy las propuestas que han sido mandadas a la Comisión de Puntos Constitucionales de todos los partidos políticos han salido, al menos una o dos por cada partido político, y eso no pasaba en las legislaturas pasadas. Hoy las iniciativas que manda el gobernador Joaquín Díaz Mena, todas, se les agrega una sola no ha pasado sin que se le mueva una coma. Se le ha modificado, se le ha cambiado, se han aportado propuestas de la oposición, de la misma bancada de Morena, del PT y del Verde. Y en ese sentido tenemos una legislatura distinta.
O que si las cosas hay que constitucionales, que si se hacen... Sí, porque las cosas que lo hacen fast track, ¿no? Que dicen, oye, se hacen fast track. Es que las reformas constitucionales federales no le podemos aportar nada. No le podemos modificar nada. Lo único que tenemos que hacer es si se aprueba o no se aprueba. Nosotros somos parte del constituyente permanente cuando se instala, pero no le podemos mover ni una coma al dictamen. Entonces, ¿qué esperas si no vas a aportarle nada? Es solamente una visión de quien está a favor o quien está en contra. Y en ese sentido, las leyes se han sacado de esa manera. Si se le pudiera hacer cambios, si fuera facultad de las legislaturas locales hacerles cambios, bueno, entonces sí vamos a discutirlo, vamos a ver un periodo de discusión. Pero no lo es. ¿Estás a favor o estás en contra? Punto. Y en ese sentido es lo que ha salido de esa manera. Y de las otras, una sola no ha pasado sin mover una coma, como era en la anterior legislatura, que una vez rezaba el dicho que decía, una vez mandada, jamás cambiada. No, hoy no. Se ha cambiado y se ha mejorado y se han enriquecido todas las leyes. Y bueno, y han habido algunas como la reforma judicial ya a nivel local, que pues vemos ahí que creo que hubo un acuerdo político porque se votó por unanimidad. Es que de eso se trata la política, de buscar las coincidencias, de buscar a lo que también estamos obligados, a que es a legislar. Y en ese sentido, si no se hacía esta reforma y no se aplicaba este año, en el 2027 se iba a cambiar todo. Todo, todos los magistrados, todo lo que había que cambiarse se iba a cambiar, porque tenías que poner de manera supletoria la ley general, la Constitución federal, y si no se hubiera cambiado la local. Entonces eso abono a que nos pusiéramos de acuerdo todas las fuerzas políticas. Reconozco a la bancada del PAN, a la bancada del PRI, a la bancada de MC, el PT, al Verde, a Morena, el que se haya puesto por delante el tema de la democratización del Poder Judicial por encima de intereses particulares o de grupo. Oye, pero también ha habido debates intensos, ¿no? Y vemos que usted es de los que más se sube a tribuna. De hecho, he visto en algunas ocasiones que diputados del PAN reclaman que usted, no se apuntó, ¿qué onda? Como que no les gusta mucho que se suba usted a tribuna. Algunos diputados. No, yo creo que es normal, creo que es normal que a uno que le medio entiende a esto, se le cuestione, se le critique. No se me debate. Uh-huh. A mí nunca me preguntan, nunca me debaten. ¿No hay debate con usted? ¿No hay debate de altura? No, yo les pido, pregúntenme, rebátanme, cuestionenme. No lo hacen. Nada más gritan que se baje, no pidió la palabra. Es el único parlamento del mundo, donde piden que un diputado no suba. O sea, piden que Cuevas no suba. O sea, imagínate, si no es un tema de Cuevas, la política no es personal. Nosotros defendemos un proyecto. Nosotros estamos impulsando un proyecto que lo vimos los 6 años del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fueron muy exitosos. A Yucatán le fue muy bien. Todas las obras que se hicieron en Yucatán, el gobierno federal tuvo que ver. Si no costearlas al 100% en todas. Incluso en este tema de movilidad, del sistema de transporte, el gobierno federal puso una parte. Para el IETRAM, ¿no? Para el IETRAM puso una parte a través de Banobras. Puso un 20 y algo %. Y el único que no puso nada fue el gobierno del Estado, porque todo fue crédito. Fue deuda pública, su parte que le tocaba poner. Entonces, ese proyecto es el que estamos impulsando. Hoy con la doctora Claudia Sheinbaum, el segundo piso de la Cuarta Transformación y el Renacimiento Maya aquí en Yucatán, que van empalmados, van a hacer que Yucatán siga siendo un lugar donde prospere la gente, donde viva tranquila, donde viva en paz. Y te digo, no entiendo yo el que se plantee que Cuevas no suba. O sea, digo, lo respeto. Pero los parlamentos son para discutir, son para debatir, son para contrastar las ideas. Y en ese sentido, de mí pueden tener a una persona abierta al diálogo, abierta a la discusión y abierta al debate. Oiga, ¿y hay broncas al interior de Morena? Pues, bueno, son un montón de diputados, es la bancada más grande, creo que son 17. 17. Son 17 integrantes de la bancada de Morena. ¿Hay broncas entre ustedes? ¿Está dividida? No, de ninguna manera. Y te lo digo porque así lo han tratado de señalar, ¿no?
Yo creo que lo mejor que nos pudo haber pasado es que don Wilmer Monforte sea nuestro coordinador. Don Wilmer es un tipo muy inteligente, muy honesto, con una sensibilidad humana y social que muy pocos tienen, y nos une. Don Wilmer, una de sus virtudes igual es hacer equipo, nos une, nos ¿Les da su lugar a cada uno? nos da nuestro lugar, nos da nuestro espacio, nos deja tomar decisiones, nos deja ser útiles, nos ayuda. Y eso hace que las relaciones entre todos sean más llevaderas. Entre nosotros no hay competencia. Entre nosotros no nos vemos como adversarios, porque además no lo somos. Al contrario, nos vemos como un equipo y estamos todos convencidos de que tenemos un proyecto. Y el proyecto es el Renacimiento Maya, y qué es lo que tenemos que impulsar. Pero es una realidad de que históricamente las izquierdas, al menos en este país, imagino que pasa en otros países, por la misma esencia de una persona de izquierda, pues puede ser, puede haber diferencias con otras personas, ¿no? Por las ideologías, por la manera de pensar, por las posiciones que defiende, que a lo mejor no es la misma, ¿no? Las intenciones de cada quien. Esto creo que es normal, ¿no? El PRD, cuántas broncas no tenía, ¿no? No, es normal el debate, es normal la discusión, es normal el que todos no pensemos lo mismo. Nos pasó el tema de la interrupción del embarazo, por ejemplo. La despenalización del aborto. Oye, hubo debate, hubo discusión. Hubieron quienes plantearon que no estaban de acuerdo, hubieron planteado que sí estaban de acuerdo, hubieron que plantearon que quería hasta los 8 meses y 29 días, habían posturas distintas. Obviamente, somos seres humanos y cada quien tiene sus propias creencias, sus propias ideologías, sus propias historias de vida. Lo que tienes que poner por delante son tus principios. Los principios de la Cuarta Transformación, los principios de Morena, el programa de gobierno, la Cuarta Transformación, el segundo piso de la Cuarta Transformación, el Renacimiento Maya, el programa de gobierno y el plan y la estrategia a seguir dentro de un movimiento en el que estamos todas y todos. Entonces, cuando tú pones por delante estos principios, pues los intereses personales o las creencias personales, pues quedan en un segundo término. Yo te quiero decir una cosa, he formado parte de 3 legislaturas. He sido diputado federal. Cuando fui diputado federal, la bancada de PRD tenía 105 diputados. Imagínate, casi como si aquí 106 alcaldes hay acá. Imagínate que todos los alcaldes estuviéramos juntos. 105. Y se daban los debates y nos enfrentábamos. Y desgraciadamente nos dividíamos. Habían posturas que nos hacían dividir, como la reforma educativa, como la reforma energética, en la que muy pocos, no muy pocos, la mayoría, el 80% de las diputadas y los diputados mantuvimos nuestra postura de que no se debería de privatizar el tema energético, de que se tenía que ponderar primero los principios. Y los chuchos estaban haciendo otra cosa. Y los chuchos hacían sus chuchanadas y cochupeaban todo, pues. Pero se les respetaba a los compañeros. Y en este caso no. En este caso tenemos claro nuestro proyecto, tenemos claro cuál es a lo que queremos llegar. Y lo que queremos llegar es que el gobernador Joaquín Díaz Mena pase a la historia como el mejor gobernador de Yucatán. Ya la doctora Claudia Sheinbaum lo reconoció hace unos días que vino. Oye, pero la bancada va a ser para defender a Huacho. No, de ninguna manera. Nosotros defendemos un proyecto. Nosotros estamos a favor de un proyecto con principios, con valores. Firmamos un documento, un decálogo en Morena, donde ahí están lo que nosotros tenemos que defender. Sin lugar a dudas, Huacho es el gobernador del estado y es el que dirige el Renacimiento Maya y el programa de gobierno. Y nosotros estamos para impulsar el Renacimiento Maya, no por interés, por convicción propia. Pues sí, es lo que planteamos en la campaña. Oye, planteamos en la campaña que todos los discapacitados tengan una pensión universal y libre. Oye, está en el propuesta de gobierno, voy a votar en contra. Claro. Oye, planteamos en la campaña el apoyo a las madres autónomas. Planteamos en la campaña todo lo que hoy está haciendo Huacho, es lo que se planteó en la campaña.
Y cuando, la bancada de PAN es una de las más críticas, evidentemente, ¿no? Ahora son oposición a las iniciativas que manda Díaz Mena o tocan temas, ¿no? que suceden en la vida pública. Y bueno, regresando a lo que platicaba hace un ratito, pues ustedes de los que más se sube a la tribuna a defender. Pero me ha llamado mucho la atención que usted les recuerda muchas de las cosas que pasaban durante el gobierno de Mauricio Vila. Entonces yo le pregunto, ¿el PAN tiene calidad moral para criticar al actual gobierno? Mira, el PAN, el PRI y sus adláteres no tienen calidad, no solo moral, ya están perdiendo hasta la calidad política, porque la gente ya se va dando cuenta de lo que verdaderamente son. Este escándalo de la agencia de transporte los muestra sin máscaras, los muestra como son, así, con toda su torpeza, porque son hasta torpes, con lo gandalla que son, se ponen torpes y ve esta renta, o sea, digo. Entonces, no solo no tienen calidad moral ni calidad política, y nosotros sí. El gobernador Joaquín Díaz Mena ha sido el gobernador más votado de la historia. Más de 630,000 yucatecas y yucatecos le dimos la confianza y se la seguimos manifestando. ¿Por qué? Porque lo que dijo en la campaña lo estamos haciendo. Oye, vamos a combatir la corrupción, es lo que se está haciendo. Oye, vamos a integrar los programas sociales, es lo que se está haciendo. Oye, vamos a traer infraestructura, es lo que se está haciendo. Entonces, ¿cómo uno no puede estar apoyando este movimiento cuando yo llevo 30 años en la izquierda? 30 años luchando al lado de López Obrador cuando no había nadie, hasta se burlaban de nosotros. Por cierto, ahí en Jalachó me dicen chacales, y luego cuando jugué en el 97 del 98 para candidato a diputado local me empezaron a decir el diputado, que porque nadie votó por mí. Digo, nadie votaba por la izquierda, hoy está de moda la izquierda, ¿no? Antes no, daba hasta pena, pero yo ahí estaba comitiendo. Oye, me dicen, oye, ¿por qué vas a apoyar lo que plantea Guacho? Porque es por lo que he luchado toda mi vida, por que la izquierda y que el recurso del gobierno sirva sobre todo para los que menos tienen. Oye, diputado, para ir cerrando, vimos hace unos días que se armó la controversia, estuvieron ahí unas fotografías donde se aparece el diputado Francisco Rosas durmiendo. Y bueno, también subieron una fotografía suya donde también dice, ahí está Alejandro Cuevas, está echando la flojera en la sesión del Congreso. ¿Qué onda con esas fotografías? Sí, mira, fíjate que la sesión de hace unos días sacaron una foto después donde, por cierto, te quiero decir que esa foto que sacaron no fue de ese día. Porque ese día fue de una guayabera blanca, y ese día tenía una guayabera con cangrejitos, sin alusión a nadie. Camisa marina, haciendo mis ejercicios. Yo tengo un problema de la columna de acá, que me maja estas vértebras y me lastima el brazo izquierdo. Por eso andaba con una cosa aquí, ¿no? Es correcto. Empecé a utilizar aparatos ortopédicos para inmovilizar el brazo y tenía que hacer 6 veces al día un ejercicio que es así. Pero imagínate, además, dormir así ha de ser la fregada, ¿no? O sea, incómodo. Entonces, y hacía otro ejercicio. O sea, está haciendo sus ejercicios en la sesión. Estoy haciendo mis ejercicios porque además, como trabajamos todo el día, nosotros no somos como los demás partidos que solo van una vez a la semana al Congreso y se quitan y se van a sus casas o se van a pasear. Nosotros tenemos la encomienda de estar en territorio, así nos lo pide el partido, de los días que no haya sesiones, estar en el territorio, visitar el campo, atender a la gente, resolver los problemas, ver que los apoyos sociales se repartan parejo, ver que no haya excluidos, ver que no hay y se queda atrás. Y en ese sentido, pues obviamente que la dinámica te hace que cuando tengas una enfermedad, pues te la atiendas, pues esto es lo que estoy yo haciendo, ¿no? Entonces, digo... ¿Algún doctor o algo le dijo, oye, tienes que hacer estos ejercicios a tales horas? No importa que estén en sesión de Congreso. Es correcto, un neurocirujano me mandó a terapia y además me puso un ejercicio donde tenía que poner unas pesas acá y hacerlo 3 veces al día. Uh-huh. Entonces, digo, pero... Es que yo sí vi la foto y dije, qué raro duerme Cuevas. Oye, pero te voy a decir una cosa, o sea, hasta eso tiene la oposición, no tiene imaginación o creatividad para hacer otra cosa. Como no me tienen agarrado, como a ellos sí los tenemos agarrados ya, que ya se les va a demostrar y ahí va a empezar a salir quién es el dueño, el propietario del terreno, quién compró las tarjetas, por qué compraron las tarjetas, o sea, todo eso va a salir. Y a mí no. Entonces me quieren vender como una persona floja, a lo mejor que se duerme en su trabajo, pero no me afecta eso a mí. Al contrario, esto me motiva a que pues les voy a seguir
recetándoselas allá en la tribuna, porque pues como no tienen elementos para subirse a debatirme, pues con estas acciones me da cuenta de que no los van a tener. Correcto, muy bien, diputado. Pues le agradezco mucho la entrevista, que pudimos tocar diferentes temas y bueno, pues usted sabe que los micrófonos de Haz Ruido están abiertos para lo que usted necesite y seguramente los vamos a volver a ver por aquí. Mi querido Ever, de verdad felicitarte. Este programa de Haz Ruido es una cosa que a mí me gusta, porque además te permite con tiempo exponer tus cosas, tus planteamientos, tus ideas. Veo que además no solo es tendencioso hacia un solo partido, hacia algo. La verdad creo que es bastante amplio y plural. Sí, no, así tiene que ser. Este espacio, digo, porque hay medios que no lo son, pero te felicito y esperemos que sigas así. No, le agradezco mucho, diputado, y pues estamos pendientes para otras entrevistas. Y bueno, y a todos los que nos escucharon, esténse pendientes para el próximo capítulo y también que se informen en hazruido.mx y en todas nuestras redes sociales. Gracias, diputado. Al contrario, un gustazo.